Hola, buenas tardes. Soy Fernando Dorrego, fisioterapeuta y preparador físico de Sanitas, del Servicio de Promoción de la Salud de Sanitas. Bienvenidas a la segunda parte de la preparación al parto. Este es el segundo webinar que vamos a hacer y en esta ocasión vamos a hablar de la importancia que tiene el suelo pélvico durante el embarazo y en el posparto, sobre todo. Y en una segunda parte vamos a hablar de qué ejercicios son más recomendables o qué ejercicios tenemos que hacer enfocados a las últimas semanas del embarazo, ¿no? Vamos a intentar explicaros más prácticamente qué ejercicios favorecen el encajonamiento en primer lugar y la dilatación, ¿de acuerdo? Que son dos aspectos, dos momentos importantes durante el embarazo y en el parto, ¿de acuerdo? Pues bueno, dicho esto, vamos a continuar, ¿de acuerdo? Como os comentaba, vamos a hablar de la importancia del suelo pélvico y para que sepáis cómo es el suelo pélvico os he puesto unas pequeñas diapositivas para que, pues bueno, que veáis cómo es el suelo pélvico en general. El suelo pélvico lo forman unas estructuras óseas, que es por la parte anterior la zona del pubis, la parte posterior el coxis y en la parte de los isquiones a los laterales, formando una especie de cuenco, ¿no? Una especie de óvalo, ¿no? Dentro de ese óvalo se insertan, están las vísceras, que pues bueno, sobre todo lo más importante a nivel de parto y de embarazo es pues el útero, el canal del parto, la vagina, a nivel posterior está el recto, el conducto anal, que son estructuras que tenemos que tener en cuenta y que es nuestra musculatura del suelo pélvico, el músculo coccígeo, sobre todo el músculo elevador del ano, que es el que va a permitir mantener una buena elevación y una buena tonificación de ese suelo pélvico. ¿Por qué es importante mantener un buen tono en el suelo pélvico? Porque esa musculatura hace que se tenga una buena elevación y durante el embarazo el propio peso del bebé, por ejemplo, hace que esas estructuras estén generen, digamos, una presión hacia abajo por el propio peso, ¿no? Esa presión hacia abajo hace que si no tenemos un buen tono muscular, esa zona se vaya distendiendo, se vaya distendiendo y las vísceras pues puedan comenzar a producir, en primer lugar, un prolapso, una debilidad muscular que pueda generar, pues, bueno, sobre todo lo más común es una incontinencia, ¿de acuerdo? Por eso tenemos que intentar trabajar desde el primer momento del embarazo con los ejercicios de suelo pélvico. ¿Qué es lo más importante o lo que vamos a trabajar o donde nos vamos a enfocar con esos ejercicios de suelo pélvico? Son los ejercicios y la activación de Kegel, ¿de acuerdo? Los ejercicios de Kegel es la activación global de ese suelo pélvico, de ese coccígeo, de ese elevador del ano que se divide en varios fascículos y es lo que te va a generar, lo que va a generar que tengamos un buen tono muscular durante todo el embarazo y después durante el parto, ¿de acuerdo? Después del parto sí que vamos a intentar potenciar, mantener esa musculatura, pero bueno, eso será en otro momento, ¿no? Vamos a explicaros ahora qué actividad es importante a trabajar. Los ejercicios de Kegel tenemos que intentar trabajar a nivel global, ¿de acuerdo? La activación global se genera desde abajo a arriba. Lo más difícil que tiene el suelo pélvico es que no vemos la contracción, sino que se tiene que sentir, ¿no? Para sentirla hay que saber diferenciar primero ese ejercicio, ¿no? Esa contracción muscular. ¿Cómo lo vamos a sentir? Pues bueno, el primer paso es colocar una toalla a nivel de cilindro, como por ejemplo en esta forma, ¿de acuerdo? La mantenemos en forma de cilindro y nos sentamos encima de ella, ¿de acuerdo? Dejando esa zona cilíndrica entre la zona anal y la zona vaginal. Cuando nos sentamos en una superficie plana, como puede ser una silla, como estamos ahora, tenemos que notar que cuando contraemos, la contracción que vamos a pedir es la misma contracción que cuando queremos ir al baño, por ejemplo, y no está el baño cerca, que mantenemos, no vamos a miccionar, mantenemos la micción, o la misma contracción que queremos hacer cuando queremos evitar que tirar un gas, pues es contraer tanto el esfínter anal como el esfínter urinario. ¿De acuerdo? Es la misma contracción que vamos a pedir. En ese sentido, cuando pedimos la contracción tenemos que notar que se eleva de la zona de la toalla y que succiona un poco hacia arriba, ¿de acuerdo? Esa es la contracción global que queremos con los ejercicios de Kegel.
¿Qué vamos a explicar ahora? Pues bueno, un pequeño entrenamiento, ¿no? De acuerdo a una pequeña rutina de los diferentes tipos de contracción que hay para que lo vayáis trabajando en este tiempo. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tipo de contracciones hay? Pues la contracción lenta, ¿de acuerdo? Que es una contracción, contraigo lentamente hasta que llego hasta arriba, ¿de acuerdo? Contraigo, contraigo, contraigo y en esa postura, como digo, hasta que notéis que ya no podéis subir más, paro y cuento hasta 5. Mantengo la contracción ahí arriba, 5-8 segundos y vuelvo a descansar, ¿de acuerdo? Relajo, relajo, relajo hasta que vuelva a bajar toda la musculatura y que toque con la toalla, por ejemplo. Esa sería la contracción lenta. Con la respiración tenemos que intentar mantener la respiración a la vez que vamos contrayendo, ¿de acuerdo? No hay que bloquear la respiración ni tenemos que hacer ningún tipo de maniobra extraña, sino, al igual que, por ejemplo, ahora estoy hablando con vosotras, contraigo el suelo pélvico, ¿de acuerdo? Tiro hacia arriba y tiro hacia arriba y después relajo, relajo, relajo hasta que vuelvo a descansar. Esa sería la contracción lenta, ¿de acuerdo? Luego está la contracción rápida, que es contraer, relajar sin dejar arriba ningún tiempo establecido, ¿de acuerdo? Es contraer, relajar, contraer, relajar. Y por último, un tipo de contracción que a lo mejor la habéis escuchado durante el embarazo es la contracción que se denomina como ascensor, que es una contracción muy lentamente, al igual que la primera, muy lentamente desde abajo hacia arriba, yo voy contrayendo, voy contrayendo, voy contrayendo, voy contrayendo, unos 10-12 segundos de contracción continuamente, continuamente, donde tenéis que ir notando que se va contrayendo desde más abajo a más arriba, en diferentes escalones, ¿de acuerdo? Hasta que llegue hasta arriba, pero no aguanto tampoco, llego hasta un punto máximo y lentamente voy bajando otra vez escalón a escalón, ¿de acuerdo? Hasta que relaje completamente esa musculatura y toque de nuevo la musculatura a la toalla. ¿De acuerdo? Ese sería pues los tres tipos de contracciones, digamos, que podemos trabajar con el suelo pélvico. Para mejorar ese entrenamiento, vamos a marcar una estructura de entrenamiento. Nosotros recomendamos pues trabajar durante 3 veces al día esa musculatura. ¿Por qué? Porque es una musculatura muy pequeña que se tiende a fatigar rápidamente. Por eso una dinámica importante y seria sería pues trabajar la contracción lenta durante 10-20 repeticiones. Cuando hagamos la contracción lenta tenemos que descansar el doble de segundos que hayamos mantenido la contracción arriba. Si he aguantado 5 segundos la contracción arriba, descanso 10, ¿de acuerdo? Hago una serie de 10-12 repeticiones, descanso un minuto, realizo unas 5 a 10 repeticiones de la contracción rápida, descanso un minuto y por último realizo las contracciones de tipo ascensor, ¿de acuerdo? Y pararía. Ya estaría hecha una primera tanda. Descansaría y lo recomendable es hacerlo varias veces al día, ¿no? Pues por ejemplo, mañana, tarde y noche sería una buena opción para mantener ese entrenamiento. De acuerdo, como os comentaba, estamos hablando de las últimas semanas del embarazo, pero es muy recomendable que desde el minuto 1, digamos, desde del primer mes, que vayáis trabajando a nivel global, ¿no? Porque el ejercicio físico en el embarazo desde el primer momento es importante, como al final del embarazo, ¿de acuerdo? Es verdad que al final, como os comentaba al principio, el peso del bebé es importante, tenemos que mantener un buen tono muscular para proteger esas vísceras y evitar que haya problemas de disfunción, pues tipo incontinencia, por ejemplo, y cobra más importancia, pero se puede hacer en cualquier momento del embarazo, es buen momento para comenzar con estos ejercicios. El siguiente punto, digamos, la siguiente parte que os quería explicar son los ejercicios enfocados al encajonamiento primero y enfocado a la dilatación, ¿vale? Los ejercicios de encajonamiento, ¿qué objetivo queremos lograr con ese movimiento del encajonamiento? Es, en primer lugar, una movilidad ligamentosa que nos ayude a que el bebé vaya descendiendo poco a poco y, digamos, la cabeza del bebé que se vaya encajonando, como estamos hablando, que se vaya encajonando en la zona más baja de ese suelo pélvico, ¿de acuerdo? Para que al final el bebé no tarde, digamos, en salir y que vaya ya encaminado a ese canal del parto. Ese es el primer objetivo. Luego el segundo objetivo pues es el trabajo pues, de relajación e intentar que toda esa musculatura pues esté de la mejor forma posible para la hora del parto. Pero el objetivo principal es ese encajonamiento.
¿Qué movimientos vamos a trabajar? Pues movimientos circulatorios, movimientos de rotación de cadera, movimientos de basculación pélvica que van a favorecer junto con la gravedad a el encajonamiento y que el bebé vaya bajando por su propio peso, ¿no? Como estamos hablando ahora. Esos son los dos objetivos que vamos a trabajar con los ejercicios, que al final os haré una pequeña estructura de entrenamiento, ¿de acuerdo? Y el siguiente punto, como os comentaba, es la dilatación. La dilatación dura aproximadamente unas 72 horas y el primer momento que vais a notar que está dilatando es cuando se expulsa el tapón mucoso de la mucosa vaginal, ¿de acuerdo? Es el primer momento de esa dilatación. Cuando ya comencéis a dilatar, los ejercicios que vamos a proponer o los ejercicios que se intentan hacer son ejercicios de balanceo, ¿no? Un balanceo que lo que te hace es relajarte, ¿de acuerdo? Un movimiento de flexión de cadera y de rotación externa de cadera, ¿de acuerdo? Para abrir el canal del parto. Las piernas tienen que estar semiflexionadas, un poquito en rotación externa, un poquito hacia afuera los pies, para abrir el canal del parto, digamos, y favorecer ese parto, ese canal. Son los dos aspectos importantes a trabajar. Luego hay un tercer aspecto que sería generar una pequeña tracción desde de abajo, ¿no? Como intentar colgarnos en un sitio, en una pared, por ejemplo, como veremos ahora, para generar para que el útero, digamos, que se genere una pequeña retracción para favorecer el parto, ayudarle, ¿no? A ese movimiento de retracción para que vaya empujando hacia abajo al bebé, ¿vale? Son, digamos, las pautas, los dos puntos importantes a trabajar. Ahora os voy a enseñar una pequeña rutina, primero de los ejercicios de dilatación y luego las posturas, disculpad, primero los ejercicios de encajonamiento y después de los ejercicios de dilatación, ¿de acuerdo? De acuerdo, vamos a empezar, como os comentaba, la primera dinámica, que son los ejercicios de encajonamiento. Como os comentaba al principio, lo más importante es mantener una buena flexión de cadera, de rodillas, perdonad, y mantenerlos ahí, ¿vale? Este movimiento, al mantenerlo en esta posición, vamos a generar los primeros movimientos de retroversión y anteversión pélvica, ¿de acuerdo? Que es llevar la cadera hacia atrás y hacia adelante, ¿de acuerdo? Hacia atrás y hacia adelante. Para que vosotros os coloquéis mejor, digamos, las manos van en la cresta ilíaca, en la zona de la cadera, para que notéis el movimiento, que estáis llevando la cadera hacia atrás, la pelvis hacia adelante, ¿vale? Pongo de lado, que a lo mejor lo podéis ver mejor, en esta postura, ¿de acuerdo? En esta postura, con las manos en esta parte, que notéis bien el movimiento, vamos hacia atrás y hacia adelante. Importante, la respiración, ¿de acuerdo? Cojo aire, llevo la cadera hacia atrás y soplo aire. Posición neutra, ¿de acuerdo? Cojo aire. Es el primer ejercicio muy sencillo que podemos hacer en casa sin ningún tipo de material, ¿de acuerdo? Que también es importante. El siguiente ejercicio, vamos a ver 3-4 ejercicios, es la misma postura, ¿de acuerdo? Nos mantenemos la espalda recta, brazos semiflexionados, rodillas semiflexionadas, y desde esta postura vamos a hacer medios círculos, empezando en la posición neutra, que es la posición de inicio, hacia atrás y hacia el lado derecho. Nos quedamos aquí, ¿de acuerdo? Y luego volvemos a la posición neutra, ¿de acuerdo? Son ejercicios muy simples. ¿Cómo vamos a hacer la respiración en este sentido? Pues bueno, cogemos aire cuando vamos hacia un lado y soltamos aire cuando vamos al centro, ¿de acuerdo? Cojo aire, paro aquí, soplo, me quedo en el centro. Y lo mismo hacia el lado izquierdo. Quedo aquí y vuelvo aquí. ¿Vale? Otra vez. Cojo aire hacia atrás y hacia adelante. No os preocupéis, contra más amplio sea el movimiento, ¿de acuerdo? Mucho mejor. Yo me puedo quedar también aquí, si tengo buen tono físico, me puedo quedar aquí, voy hacia atrás y hacia aquí. Me quedo un rato, voy aquí y hasta aquí. Me quedo unos 5 segundos como mucho, 3-5 segundos y vuelvo, ¿de acuerdo? En esta postura lo pongo de lado también para que lo veáis bien. Voy hacia atrás y ahí.
y vuelvo. Son 2 ejercicios, bueno, que habéis visto que son muy sencillos. El tercer ejercicio sería por una ampliación, el cuarto ejercicio, el tercer ejercicio es una ampliación de círculos globales. La misma postura para relajar la espalda también, piernas semiflexionadas, abrimos las rodillas a la altura de los hombros y desde aquí hago círculos enteros, ¿de acuerdo? Hacia derecha, izquierda y al medio, ¿de acuerdo? Muy importante en este sentido también la respiración. Cojo aire cuando vaya a comenzar el ejercicio e intento luego soplar hasta llegar al final. Digamos que cojo aire cuando comienzo, a mitad del ejercicio voy soplando hasta que llegue al final. ¿Vale? Son ejercicios muy sencillos que generamos, como os comentaba, ese movimiento también de rotación pélvica, generamos el movimiento que favorece la gravedad y el bebé se va a ir encajonando, ¿de acuerdo? Son actividades muy sencillas. Por último, el último ejercicio de encajonamiento, igual en la postura que estamos trabajando siempre de semiflexión de rodillas, llevamos la cadera de balancín, ¿de acuerdo? Es hacia un lado y hacia otro, ¿vale? Generando como una pequeña flexión de rodilla que ayuda a la extensión de cadera, ¿de acuerdo? A ese balancín. No importar, o sea, no tener miedo a la hora de generar un movimiento más amplio, ¿de acuerdo? No pasa nada, al contrario, se mejora contra mayor movimiento, mejor, ¿de acuerdo? Es una dinámica importante a seguir. ¿Qué podemos trabajar? Pues sobre todo en series y en repeticiones. Podemos trabajar unas 4 o 5 series de 12 repeticiones de estos movimientos circulares y de los movimientos de semicírculos. No hay ningún problema porque queráis hacer más ni menos. Es simplemente que es verdad que con el peso que tenéis y el sistema hormonal, pues seguramente que os fatiguéis más y a lo mejor 5 series son muchas, pues hacer una media de 2, 3 sesiones y hacerla un par de veces al día si podéis, ¿no? Es una dinámica bastante buena para generar ese encajonamiento. Como os comentaba antes, ahora el siguiente paso sería explicar los ejercicios de dilatación. La dilatación que puede durar unas 72 horas, siempre que no tengáis un dolor importante, hay que intentar realizar estos movimientos. ¿De acuerdo? Los movimientos que os comentaba es de semiflexión, ¿de acuerdo? Bien abiertas las rodillas hacia afuera, con los pies hacia afuera, generando una rotación, una apertura del canal del parto. ¿De acuerdo? En esta postura ya estamos favoreciendo, como os digo, este canal del parto. Manos a la altura de la cadera o a la altura de la rodilla, donde estemos más cómodos, porque es verdad que si generamos un pequeño apoyo vamos a estar más tranquilas, más relajadas, que siempre que hay algo de dolor, que ya comenzaríamos con las contracciones, pues siempre nos ayuda a relajar. Y en esta postura, pues intentar ir hacia un lado y hacia otro, a un lado y hacia otro, a un lado y hacia otro, ¿vale? Es, digamos, el movimiento más global que podemos trabajar. Lo voy a repetir, ¿de acuerdo? Desde aquí, piernas semiflexionadas, espalda recta y voy hacia un lado y hacia otro, hacia un lado y hacia otro, ¿vale? Siempre intentando llevar el cuerpo un poco hacia arriba para cuando estamos un poquito más en flexión, nuestro cuerpo tiende a relajarse también. Bueno, por eso es importante mantener este movimiento. Por último, como os comentaba, si podemos ayudarnos con un apoyo arriba, como puede ser nuestra pareja, en este caso lo voy a hacer en la pared, vamos a generar esa tracción que os comentaba, que va a abrir la zona del útero, vamos a ayudar a generar esa retracción para que el útero coja, digamos, impulso, coja fuerza y ayude al parto, a la expulsión del bebé, ¿de acuerdo? ¿Cómo sería la postura? Pues como comentaba, rodillas semiflexionadas, echo la pelvis un poquito hacia atrás, ¿de acuerdo? Y en este caso me agarro a lo que tenga aquí arriba y genero una pequeña tracción, ¿de acuerdo? Una pequeña tracción, una pequeña suspensión y desde aquí pues hago esos movimientos pendulares, ¿de acuerdo? Hacia un lado y hacia otro, ¿vale? Hacia un lado y hacia otro, ¿de acuerdo? Son 2 rutinas que, pues bueno, os va a venir muy bien para mantener esa dilatación, favorecer la dilatación y el objetivo es simplemente disminuir el dolor durante el periodo de dilatación,
disminuir el dolor, como os comentaba, y que la dilatación sea más rápida posible, favorecer esa dilatación, ¿de acuerdo? ¿Qué tiempo podemos trabajar estos ejercicios? Pues alrededor de unos 5 o 10 minutos si no tenéis mucha molestia, ¿de acuerdo? Es verdad que estos ejercicios alivian, pero bueno, depende de cómo os encontréis, pues podéis hacer más o menos tiempo, ¿de acuerdo? Antes de terminar, sí que me gustaría explicar dos aspectos también importantes, como son la respiración durante las contracciones. Cuando viene la contracción y todavía son largas, digamos, no son muy continuas, cuando venga la contracción tenemos que intentar ayudarnos con la respiración para que no generemos o nos ayude a aliviar el dolor, ¿no? Tenemos que intentar hacer una respiración profunda, cogiendo aire por la nariz, profunda y soplándolo por la boca, ¿de acuerdo? Cuando aparezca la contracción. Cuando aparece la contracción, yo cojo aire y soplo bien, ¿vale? Es al principio de esa dilatación y al principio de ese dolor de ese comienzo, digamos, de las contracciones. Cuando las contracciones ya son más continuas y más dolorosas, la respiración que nos va a ayudar a aliviar más el dolor y a, digamos, a relajarnos un poquito más para quitar ese dolor, son los jaleos, digamos, que son esas respiraciones que son más rápidas, que es intentar generar un poco más de alivio, ¿vale? Que es cuando las contracciones son muy continuas y son contracciones muy dolorosas, ¿de acuerdo? En este caso se recomienda, pues bueno, coger aire lo más rápido posible y soplarlo por la boca, ¿vale? Lo que mejor os venga a vosotras, ¿no? Pero es verdad que por la boca es más eficaz esa relajación. ¿Vale? Son dos aspectos, dos tipos de respiraciones que os va a venir muy bien en el momento también después de la adaptación, cuando ya estéis de camino al parto, ¿de acuerdo? Y por último, dos aspectos también importantes antes de terminar son los denominados pujos, que, pues bueno, en ese sentido están los pujos que son propios, ¿no? Los pujos espontáneos y los dirigidos, ¿no? Los espontáneos va a ir también acorde a si el parto es muy medicado o no es medicado. Si no es muy medicado, es verdad que el espontáneo, al estar menos anestesiado, lo vais a notar más. Y es la propia sensación de la presión del bebé para apretar, ¿no? Es lo que os va a generar el propio bebé, os va a pedir, digamos, la contracción. Y el asistido o el dirigido es el que os va a pedir pues la matrona o el ginecólogo que esté con vosotras en ese momento, ¿no? Y como os digo, a día de hoy, pues bueno, dependiendo de esa medicación que tengáis, pues va a ir por un lado o por otro, ¿de acuerdo? Por mi parte, encantado de haber estado con vosotras y bueno, sobre todo manteneros activas, ¿de acuerdo? El movimiento es salud, estáis en un periodo también importante y el movimiento siempre va a venir, como estamos viendo, para mejorar esos procesos y para aliviar el dolor. Así que, pues bueno, si os movéis, pues va a ser muy beneficioso para vosotros y para el bebé. Como os comentaba también al principio, yo pertenezco al servicio servicio de prevención de la salud de Sanitas y nos podéis contactar, quedamos a vuestra disposición en el teléfono 91 752 2904, ¿de acuerdo? Vía online o vía aplicación nos podéis contactar ahí, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias, que paséis buenas tardes. Un saludo.